Como les decía, empezamos primero de tres cursos. No le llamamos cursos Capstone porque aquí es donde van ustedes a demostrar todo el conocimiento, las habilidades y las competencias que han ganado en cada uno de los cursos que han llevado en la carrera, ¿no? Cada curso tiene una competencia, eh, digamos, asociada, ¿no? Trabajo en equipo, ética, diga, investigación, ¿no? Aplicación de conocimientos, en fin. Hay una serie de, de logros que a lo largo de la carrera se van asociando a cada uno de los cursos de la malla curricular y ya en estos tres últimos son los cursos en donde ustedes tienen que demostrar que han ganado esa competencia de tiempo. Es más, tanto es así que en el mismo trabajo tenemos un capítulo en donde tenemos que evidenciar eh, cómo demostramos que estamos aplicando tal o cual competencia. Esos capítulos, o ese capítulo no necesariamente está ahora en seminario, pero como les mencionaba, un segundito, está en hacia PI2 finalmente, ¿no? Entonces, eh, ahora empezamos, ¿no? Empezamos con una definición del tema, ¿no? Ustedes se acaban de agrupar, entiendo, no sé si alguno de ustedes que ya se ha matriculado, ya se conocía de cursos previos, ya habían hecho grupo anterior, lo cual sería ideal, pero si no, igual una de las competencias justamente que les acabo de mencionar es trabajo en equipo, poder con habilidades comunicativas, poder consensuar con una persona nueva, y eso me imagino que ya ustedes que están laborando, sino que en todos los casos, para nuestro quehacer en las empresas en donde laboramos, pues tenemos que tener esas habilidades para poder comunicarnos con los usuarios, con las diferentes unidades de negocio, para lograr implementar alguna solución o apoyar en alguna solución y cumplir los objetivos. Así que esas ya me imagino que tiempo vienen practicándolas. Entonces ahora estamos frente de repente a alguna persona que no conocemos, nueva, ¿no? Y la idea es que se empiecen a conocer, ¿no? Empiecen a evaluar, a hacer un análisis digamos, sus capacidades, sus conocimientos, y si han logrado en esta primera sesión, digamos, unirse, vamos a decir, hacer esta sociedad, la idea es que esta sociedad perdure hasta el final, ¿no? Porque digamos, siendo totalmente transparente, es complicado que esta sociedad se destruya o se deshaga en el tiempo, porque vamos a empezar a hacer un trabajo final que va a culminar en un documento o en algunos documentos que nos van a servir justamente para obtener, para terminar la carrera y presentarlo para obtener un título, ¿no? Dependiendo de los objetivos que, digamos, cada uno tenga. Entonces, ustedes se vuelven desde hoy coautores del trabajo, ¿no? Por ahí a uno de sus compañeros mostraba algunas inquietudes sobre qué es lo que pasa, ¿no? Si es que no puedo continuar el curso, me tengo que retirar, o si mi compañero se retira. Bueno, la idea en general es que eso no pase, ¿no? Cada uno de los que estamos aquí, bueno, somos responsables, somos ya profesionales, estamos trabajando, entonces entendemos de que existe una responsabilidad frente a este proyecto, a este trabajo que estamos realizando. Claro, nadie está libre de tener algún tema particular, personal, urgente, no sé, que digamos imponderables, ¿no? Que se puedan presentar y que nos obliguen de alguna u otra manera a retirarnos. Eh, pero recalcando un poco el tema que se mencionó brevemente al inicio, el profesor Edward, existe pues una carta de compromiso, existe un compromiso, ¿no? Más que un pacto de caballeros, como se mencionó, que puede quedar solamente de manera hablada. Existe un documento que ya lo mostró el profesor Yacer, eh, que está en el site del curso, ¿no? En donde es una formalidad, ¿no? Que se le está dando a los alumnos para que tengan claro de que se están comprometiendo a hacer el trabajo juntos. Y si por A o de motivos en el camino, este camino que empieza hoy y termina en PI2,
Alguno se tiene que retirar y el otro quiere continuar con el tema, dado que el tema es de autoría, es de coautoría de ustedes, o sea, los dos son propietarios del tema. Entonces, el que se retira tiene que, la carta de compromiso justamente es para que acepte que está cediendo los derechos del tema. Pero para tener un poco más de claridad sobre esto, eso significa que ya no voy a hacer ese tema. O sea, si yo soy el que se retira, porque estoy forzado a hacerlo por X razones, entonces yo me estoy retirando, yo estoy renunciando al tema y le estoy cediendo los derechos a mi compañero para que él pueda continuar con ese tema, ¿de acuerdo? Entonces, si yo después arreglo mi situación digamos, paso ese momento que no me pidió continuar los estudios y regreso al siguiente ciclo, ya no puedo continuar con ese tema. Ya no es posible porque su otro compañero continuó con el tema, ¿no? Y probablemente, como la universidad siempre va a buscar que los grupos tengan dos integrantes, ya se juntó con otra persona que también estuvo en una misma situación y acordaron seguir con el tema de ustedes. Ahora, si ustedes, por casualidad, digamos, son los que se quedan, no son el miembro que se retira, sino el que quiere continuar. Entonces, ustedes continúan con el tema y lo que va a pasar es que la universidad los va a motivar para que se junten con otra persona que esté en la misma situación, ¿no? Que también quiera continuar y que se haya quedado solo, pero también viene con su tema. Entonces, los dos van a tener que conversar y decidir finalmente con cuál de esos dos temas van a continuar. Si en el caso del ejemplo que yo les digo, eh, yo estoy continuando con el tema, ¿no? Y me junto con otra persona. Y el tema de esa persona me parece que está más avanzado, más enfocado, digamos, quiero continuarlo con él. Entonces, en ese caso, yo también estaría renunciando al tema que hice con mi compañero que se retiró. Y solo en ese caso, el otro compañero cuando regrese y pueda regresar, podría continuar ese tema. Pero si yo ya lo continué, si yo decido continuar ese tema con otro compañero, entonces ya el que se retiró, cuando regrese, va a tener forzosamente que reunirse con otro compañero y tomar ese tema y ya no el que originalmente tomó conmigo. No sé si eso está claro, no sé si tienen algunas preguntas sobre ese tema en particular. ¿Me confirman? No los escucho. Sí, sí, profesor, quedó todo claro por esa parte. Sí, Ya, todo claro, profesor. excelente. Ya, excelente. Entonces, lo ideal es que ese escenario nunca llegue, ¿no? Y que podamos seguir, porque como bien decía también el procededor, la exigencia es regular, ¿no? De este tema. Hay varios entregables, no es un solo entregable el que vamos a trabajar. Ya el profesor también adelantó un poco de un paper, ¿no? Estos 3 cursos que vamos a tener, vamos a hacer un trabajo de investigación denso, bastante largo, para que tengan una idea general. Los trabajos finales que llegan a PI2 más o menos son entre 300 y 400 páginas, ¿ya? Que se va elaborando desde seminario, vamos a decir, desde este curso, hasta culminar con PI2, en donde está toda la parte de la gestión, la documentación, la investigación que hemos hecho, la definición del problema, el marco teórico, los objetivos, indicadores, pruebas, si estamos haciendo un tema de desarrollo, pruebas también, ¿no? Entonces, y hay otro documento, que es el paper, ¿no? Digamos se ha mencionado, que es un artículo de investigación, ¿no? Y un artículo de investigación es mucho más corto, vamos a hablar de entre 10 y 15 páginas nada más, pero no porque sea corto o porque tenga menos volumen sea sencillo de elaborar, ¿no? Porque ese documento es el mismo tema al final, no vamos a hacer dos temas aparte, ahí sí, preocúpense, no es que sean dos investigaciones separadas, ¿no? Es la misma, pero este documento es como el resumen muy compacto del otro trabajo, del trabajo más denso, en donde básicamente rescatamos, o digamos, la propuesta, ¿no? La propuesta de solución que ustedes han planteado, utilizando una técnica
específica, ¿no? Ya sea que usen, cuando me refiero a técnica, me refiero a si usan Machine Learning, si usan blockchain, si usan procesamiento de lenguaje natural, o usan Deep Learning, o alguna otra técnica, pero que implique, por ejemplo, crear un modelo predictivo y cosas de ese tipo. Entonces, ese core es lo que tiene que estar en ese documento, muy compacto, muy concreto, ponerlas, digamos, la explicación muy breve y concisa, el sustento, los antecedentes, ¿no? ¿En qué consiste el aporte que ustedes están planteando para solucionar ese problema? También hay que hablar del problema brevemente. Y finalmente, la demostración de que eso funciona, ¿no? La demostración, la ejecución, los resultados y finalmente las conclusiones, ¿no? Que deben confirmar que con la aplicación de esa técnica sobre la problemática en un contexto han logrado los resultados esperados, ¿no? Entonces, eso es un poco ese documento, que es el mismo tema, repito, no es que vamos a hacer dos investigaciones diferentes. La diferencia es que una es súper compacta, súper concreta y orientado específicamente a la solución, y el otro es un documento mucho más extenso, eh, pero ya tiene todo el detalle de la gestión del proyecto, los dos planes de gestión de alcance, cronograma, costos, riesgos, estos apoyados en el PMOK. Y dependiendo si estamos hablando de un proyecto de desarrollo, vamos a tener que, bueno, se sugiere que utilicen el marco ágil, ¿no? Ya hay una documentación, guías que ahora vamos a revisar inicialmente que pueden utilizar, ¿no? Y ya está dividido todo el trabajo, cómo se va a elaborar desde ahora hasta el final, ¿no? Hay una primera parte que es la más importante, que es la que empezamos ahora, que es este curso, que es la definición del problema, ¿no? Entonces hay un documento seminario que termina con un entregable, y ese entregable tiene que tener, tiene que ser específico y claro de qué cosa quiero resolver. La situación problemática, el contexto y el problema en particular. Tengo que plantearme los objetivos, el objetivo del proyecto que finalmente va a ser desarrollar esta solución, ya sea que vaya a desarrollar, repito, o voy a una solución tangible, un producto, o que vaya a aplicar alguna buena práctica, o voy a de repente acondicionar alguna metodología, ¿no? Y hasta aterrizarla a un sector específico para que pueda ser aplicable en proyectos de cierto alcance. Eso también puede ser, en ese caso no necesariamente hay desarrollo, pero sí hay toda una documentación metodológica que habría que hacer. El objetivo del proyecto sería entregar una receta, ¿no? Una metodología del paso a paso de cómo enfrentar tal o cual situación. Puedo aplicar también de repente unas normas, como le hizo 27001, en caso que estén viendo seguridad o ciberseguridad, también podría ser la adecuación de esa norma a, a un rubro específico, o empresas de un rubro específico, ¿no? Entonces, depende de a dónde se vayan a orientar ustedes, y estoy hablando un poco ya dándoles algunos lineamientos de cómo elegir el tema. Depende a donde quieran ir, la dirección que vayan a decidir, hay una guía que los va a apoyar en el contenido del documento. El contenido tiene, del documento como tal, me refiero al documento este grande que tiene entre 300 y 400 páginas, ya tiene una estructura, ¿no? Hay una parte que es transversal para todos, ¿no? En donde podemos poner cuál es la problemática, hacer todo un análisis, cuál es el objetivo del proyecto, objetivo general, específicos, indicadores de éxito, ¿no? También hay una parte de gestión del proyecto, porque la gestión del proyecto es similar para todos, no importando si es desarrollo o es aplicación de un marco, como les digo, ¿no? Donde voy a tener apoyados en el PMOK, donde voy a tener mi plan de gestión de alcance, cronograma, tiempo, costos, y lo que seguramente todos conocen y han visto en algún curso de gestión de proyectos que hayan llevado en la carrera. Vamos a aplicar ese conocimiento. También igualmente hay capítulos de conclusiones, recomendaciones que son ya genéricas para todos, pero hay un capítulo, uno o dos capítulos internos que ya son específicos de la línea por donde ustedes vayan a decidir conducirse, ¿no? Si es desarrollo, van a tener que hacer, como les digo, pueden usar el método ágil o el método cascada, pero ya hoy en día casi nadie usa cascada porque, bueno, no es que no funcione y es válido también usarlo, hay una guía para eso,
pero la mayoría usa Ágil, y si usas Ágil, entonces vas a tener que hacer tu Pro Backlog, vas a tener que hacer sprints, vas a tener que hacer historias, ¿no? Vas a tener que hacer todas las ceremonias que implica cada sprint, me refiero al sprint planning, ¿no? Los dailies, reuniones de refinamiento, el sprint review, la retrospectiva y evidenciarlas en el documento. Por eso es que es bastante largo, para hacer actas de reunión que ustedes tengan entre sí, como equipo, con el Product Owner. Tienen que definir un Product Owner, ojo, como mencionó muy rápidamente el profesor Paucar más temprano, el Product Owner, y yo lo recalco aquí, no puede ser ninguno de ustedes. Ustedes, si van a hacer un equipo Scrum, digamos, ¿no? Dentro de este marco ágil, el equipo de proyecto tiene el Product Owner, el Scrum Master y el equipo en general de desarrollo, ¿no? El equipo es multidisciplinario porque algunos son QA, otros son desarrolladores, etcétera. Pero ese es el esquema general, ¿no? Tienes un Product Owner, un Scrum Master y un equipo de proyecto, equipo de desarrollo, si desean. El Product Owner tiene que ser alguien del negocio. Ustedes van a solucionar un problema real, no es un problema inventado. Ojo, el problema, y aprovecho también en estas definiciones, el problema no puede ser expresado como la falta de algo. O sea, el problema no puede ser, no existe un sistema que ayude a optimizar los costos. O sea, está mal expresado de esa manera. El problema nunca se expresa como la falta de algo. El problema realmente es, como se debe redactar, es la consecuencia negativa que esa falta produce, ¿no? Si no hay una gestión eficiente de los recursos en un almacén, entonces la consecuencia, que es el problema realmente, es que tengo sobrecostos o de repente tengo mucha rotación de personal, o hay muchos robos, o hay abandono. Ese es el problema. ¿Ya? No es que el problema no es que no exista una solución, no existe un sistema, no existe, eso no es la forma correcta. Al final lo que vamos a hacer finalmente es construir, sí, seguramente esa solución, sí, pero el problema no puede ser expresado de esa manera. Entonces, cuando vayan viendo ese tema, una vez que elijan su tema, tienen que tener claridad de cuál es el problema, ¿no? Hurgar. Por supuesto, hay todo un capítulo donde se va a ver, seguramente también ya lo han visto en algún curso anterior, eh, cómo se analiza el problema, hay diferentes herramientas, hay más común es el Chicago, ¿no? El diagrama de espina y pescado, pero dependiendo del tema y de la línea, puedes usar, por ejemplo, FODA, puedes usar la matriz de Bester, o puedes usar Pareto, o puedes usar el diagrama de árboles, donde están las causas y las consecuencias, con el que ustedes se sientan más cómodos y dominen, ¿no? Pero va a haber un capítulo en donde hablemos de eso, donde ustedes definan el problema, lo descompongan, buscando hallar la causa raíz, o las causas principales y ¿no? Digamos, las evidentes y las ya más profundas, llegando a la causa raíz, y luego su proyecto debe estar orientado a resolver esas causas raíz, porque resolviéndolas ayudas a resolver el problema principal, ¿no? Entonces tiene que haber una coherencia también de lo que yo planteé como solución versus el problema que estoy identificando, ¿no? Entonces, en general, ese es el trabajo que vamos a hacer hasta PI2. Ahora estamos empezando y lo más importante que tenemos que hacer ahora es seleccionar un tema, ¿no? Ya sea que se conozcan o que recién hoy día se estén conociendo al hacer el grupo, ustedes tienen que hacer un autoanálisis, ¿no? Y ahí hay una guía también en el site del curso sobre él sabe que está en el share porque lo mostraron, que ahorita ahí yo también lo estoy proyectando. Hay bastante información. Yo siempre les recomiendo que se den un tiempo para revisarla. Hay formatos, hay guías, hay ejemplos, hay rúbricas que ya nos dicen desde hoy cómo nos van a evaluar en los hitos, ¿no? Ahí estamos en el SharePoint que tenemos, están los hitos desde la primera entrada que está en la semana 5, después semana 9, la 12 y la 15. Entonces ya sabemos desde hoy cómo nos van a evaluar, así que podemos orientar nuestros esfuerzos a cumplir mínimamente con lo que está ahí. Y digo mínimamente porque en las rúbricas se evalúa si se cumple con lo esperado, es decir, lo que has hecho como mínimo, o si realmente has hecho un poco más, ¿no? Has dado un poco más de contenido al documento, ¿no? Has enriquecido el documento. El documento es una guía finalmente con los puntos que tenemos que cumplir claramente, pero ustedes podrían
aportar un poco más. Y eso se evalúa y se considera al momento de las evaluaciones de cada hito. Entonces, les decía, ustedes se están conociendo o de repente ya se conocen, hay que hacer un análisis de cuáles son sus capacidades, cuáles son sus conocimientos. Lo importante para elegir un tema, hay algunos tips, digamos, por llamarlo de alguna manera, es que primero no vayan a elegir un tema que ustedes creen que digamos, me va a funcionar o va a ser aceptado porque está de moda, porque ya todo el mundo usa, por ejemplo, IA, ¿no? Pero realmente yo no conozco nada. O si lo conozco, conozco muy poco. Lo importante es que ustedes conozcan, ¿no? Si voy a usar blockchain, ustedes tienen que saber blockchain. Tienen que haber estado de repente involucrados en algún proyecto digamos, de blockchain, en donde ya tengan por lo menos una base, ¿no? Porque si no va a ser bien complicado porque lo que van a tener que hacer es en el camino van a tener que aprender blockchain o la técnica que ustedes vayan a decidir. Ojo, nosotros como asesores también se mostró una lámina. No es que tampoco seamos especialistas en diferentes temas. Sí conocemos y los orientamos en cómo deben construir el documento, cómo deben cumplir cada hito, cómo pueden plantear tal o cual cosa. Y sí, obviamente por nuestra experiencia laboral, cada uno puede tener diferentes conocimientos y especialidades, sí, pero no es que sea, si ustedes van a elegir, por ejemplo, no sé, inteligencia artificial y van a usar algoritmos genéticos, no es que los asesores tengan que tener el conocimiento de cómo aplicar algoritmos genéticos necesariamente, ¿no? Entonces, también se les aconseja que al transcurso de esos 3 cursos que vamos a empezar ahora, si el tema es tan particular, uno, que ustedes tengan conocimiento sería lo ideal, y dos, si no lo tienen, entonces conseguirse a alguien que lo tenga. Es decir, tener un asesor externo adicional con ese conocimiento para poder validarlo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a armar una arquitectura, una infraestructura, en algún punto se va a pedir que ustedes diseñen la arquitectura de la solución y muchas veces, muchos grupos que eligen, por ejemplo, hacer toda solución en cloud, ¿no? Hacemos en nube, etcétera. Entonces, esa arquitectura se le va a pedir validarla, ¿no? Obviamente hay una parte esquemática, teórica, que se les va a pedir utilizar dos modelos de arquitectura. Uno es el modelo C4, que digamos es más orientado a cuando usas el método ágil, y otra es el modelo 4+1, que es más orientado a lo que es UML. ¿No? Si alguno ha visto UML, pues tenemos ahí varios diagramas de despliegue, vista de componentes, eh, los casos de uso y demás. Entonces va a depender mucho digamos, cómo van a plantear usar, dependiendo que vayan a usar esa herramienta. Pero además de hacer esa parte esquemática, metodológica de la arquitectura, si ustedes van a utilizar servicios de Amazon, servicios de Azure, si van a hacer reconocimiento de imágenes, por ejemplo, están planteando eso, fuera de tener el conocimiento para hacerlo, armar una arquitectura en la nube no es lo mismo que armarla, digamos, on-premise, digamos, ¿no? O de repente hacer un ensayo, entrar, jalar, inscribirme, hacer suscripciones y ya. Hay personas que están certificadas, que son ingenieros o son arquitectos de aplicaciones o arquitectos de infraestructura cloud. Entonces, lo que vayan ustedes a proponer tiene que estar validado y de preferencia por especialistas que te digan, sí, efectivamente, lo que estás proponiendo como arquitectura va a funcionar, ¿no? Muchas veces encontramos por ahí en internet algún gráfico de la arquitectura, una solución específica, ya lo copiamos, lo acomodamos y ya. Pero tenemos que obtener la validación. Si nosotros tenemos ese conocimiento y por ahí somos arquitectos, trabajamos ya hace varios años en cloud, buena hora. Pero si no, entonces sí vamos a tener que tener una validación de alguien que me diga, sí, la arquitectura que estás planteando, la infraestructura cloud que estás planteando, los componentes que estás queriendo usar, son los adecuados, ¿no? Y les cuento una anécdota muy chiquita. Hace muchos años ya, tengo bastantes años, pero cuando empezaba el tema de cloud, a salir Amazon Web Service y demás, yo había instalado un SharePoint con lo que tenemos ahora, pero las versiones originales se llamaban Windows SharePoint Services, si no me equivoco, en Windows NT4, o sea, hace muchos años. Y en la empresa donde trabajaba, a mí me gustaba mucho estar investigando este tipo de cosas, y finalmente logré implementar una intranet.
en un servidor que teníamos on-premise. Y bien, ¿no? Porque empezamos a hacer intranets, empezamos a darle sites a cada área, y empezamos a colaborar, etcétera. Todo muy bien. Pero llegó un momento en que ya el servidor se empezaba a saturar, entonces dijimos, ok, vamos a pasarlo a la nube. Entonces yo dije, bueno, me conecto a la nube, levanto mi servidor ahí, lo configuro y ya está. Cuando me puse a investigar, mi servidor que yo tenía en premise se convirtió en 8 servidores. ¿Por qué? Porque tenía que tener un balanceador de carga, tenía que tener un firewall, tenía que tener el servidor de no sé qué, el otro, la base de datos. Entonces, la forma correcta de armar una arquitectura cloud, que puede ser muy sencilla on-premise afuera, es diferente. Es diferente. Las buenas prácticas dicen que tienes que descomponer todo tu ecosistema. Hasta la tarjeta de red y la IP son componentes diferentes que tienes que orquestar y armar en la nube para poder tener una solución escalable y elástica siguiendo las buenas prácticas que el proveedor sugiera, ¿no? Amazon, Azure, GCP, etcétera. A eso me refiero, ¿no? La arquitectura que ustedes van a proponer, si la conocen y tienen ese conocimiento en buena hora, si no, vamos a tener que validarla contra un especialista, ¿no? Y ustedes tienen que conseguir ese especialista y hacer que les avale su arquitectura o su infraestructura que vayan a proponer. Y por supuesto, si van a usar, regresando al tema del blockchain que les decía, si van a usar blockchain, si van a usar inteligencia general generativa, si van a usar no reconocimiento de imágenes, o algún modelo de deep learning que les ayude a esto. Entonces, lo ideal es que ustedes tengan ese conocimiento, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Si estamos frente a un proyecto de desarrollo, entonces van a desarrollar, ¿no? Entonces van a entregar un producto al final. Y vamos a tener que evidenciarlo, tangibilizarlo, ¿no? Entonces, la recomendación ahí es, analicen ustedes cuáles son sus competencias, sus conocimientos. Algunos estarán más orientados a la gestión de proyectos, algunos estarán más orientados a seguridad y controles o ciberseguridad, a NOC, SOC, todas esas cosas, ¿no? Algunos estarán orientados más a desarrollo, ¿no? O a desarrollo mobile, ¿no? Algunos estarán orientados a inteligencia artificial también, puede ser, ojalá. Entonces, analícense, conversen entre ustedes y definan un tema. Ahora, no, como decía el profesor, tengan varias alternativas. Lo ideal es que ustedes planteen 2 o 3 temas, ¿no? Para que puedan presentarlos y que nosotros podamos decir, ok, ustedes evalúen con esas consideraciones que les estoy diciendo, ¿no? Que tengan el conocimiento, que les guste el tema también, es otro tema importante, ¿no? Que a veces no se menciona, pero obviamente si ustedes van a desarrollar un tema que les gusta, ¿no? Que les apasiona, que están por supuesto investigando, que no necesariamente es un tema que le enseñaron en la universidad, sino que particularmente tienen un interés por él y están constantemente documentándose, eso es lo ideal, porque asegura el éxito del proyecto, porque si voy a hacer un tema, digamos, no me interesa, pero bueno, voy a hacerlo porque tengo que hacer un tema, entonces en muchos casos va a ser más complicado, no que esté destinado al fracaso, pero va a ser más complicado, ¿no? Entonces, hay que ponerse de acuerdo entre ustedes en analizar qué es lo que saben más, qué les gusta más, en qué línea, en qué tema, digamos, se mueven más a gusto, sin desarrollo, sin análisis, sin consultoría, sin seguridad, para que pues, sin diseño, inclusive personas que les gusta más el diseño, pues, ¿no? Me refiero al user experience, por ejemplo. Inclusive deben estar en algunos casos ejecutando esos roles en su vida laboral también, ¿no? O QA, por ejemplo, ¿no? Pero este es un proyecto, digamos, de investigación, es un proyecto donde vamos a tener que mostrar todas estas capacidades y finalmente llevar a un proyecto tangible todo esto. Ahorita estamos en la definición del tema, ¿no? Estoy dando algunos lineamientos que a considerar, elijan un tema, reitero, que les sea cómodo, que conozcan, que obviamente sea retador, que sea novedoso también, ¿no? O sea, me imagino que a nadie pues se le va a ocurrir hacer un sistema de facturación o hacer un sistema de almacén o un sistema de planillas, ¿no? Porque eso ya existe, ¿no? Entonces, lo ideal es que hagan algo que no exista en lo posible. O si existe, que lo que ustedes propongan tenga algún valor diferenciador, que le puedan implementar alguna técnica nueva,
¿no? Algo de repente de las tecnologías emergentes que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Y que la solución que hoy día existe no lo tiene. Eso sí puede ser, ¿no? No vamos a necesariamente inventar la rueda, pero la idea es mejorarla, ¿no? Entonces, pero ir, por ejemplo, digamos, presentar un proyecto para, no sé, este, no sé, con control de asistencia, eso ya existe. Hay muchos sistemas que lo tienen y casi todos los sistemas hoy en día están incorporando algún add-on de inteligencia artificial, por ejemplo, para alguna parte del proceso que soporta esa solución, ¿no? Entonces, hay que hacer un análisis, hay que hacer un benchmark, hay que ver realmente qué es lo que hay, qué es lo que no existe. Ahora, también puede existir y puede ser muy caro implementar, y de repente ustedes tienen alguna solución mucho más, económica, vamos a decir, y orientada específicamente a un sector. Eso también puede ser, ¿no? A pesar que ya existe, yo lo voy a hacer, pero con herramientas mucho más económicas al alcance de alguna mediana o pequeña empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, tampoco se pueden ir a soluciones que de repente existen y son muy caras, ¿no? O sea, tienen que ser viables también. Pero tiene que ser algo que, ojo, que a ustedes les guste, ¿no? Que conozcan, que sea novedoso, que sea retador, que sea complejo, lo suficientemente complejo para que el proyecto dure año y medio, ¿no? No van a proponer, por más que sea eh, que les guste, que sea novedoso, que sea retador, ¿no? Que sea innovador, si quieren, si va a durar 3 meses, entonces no es suficiente la complejidad que están planteando. Tiene que ser complejo. Ahora, obviamente, esos 3 meses que le digo puede ser de desarrollo puro, ¿no? Pero hay muchas más cosas y actividades que vamos a hacer ahora investigando, validando. Entonces, la idea ahora es que ustedes con estos tips que les estoy mencionando, planteen un tema, ¿no? Hagan un análisis, planteen un tema y me digan, ya, profesor, nosotros tenemos estas 3 ideas. Lo digo tres por dar un número, pueden tener más, ¿no? Para discutirlas brevemente, que me digan, ok, sí, me parece que es suficiente, es compleja, que alguno de los dos conozca del tema, que tengan acceso a la información. Si vamos a hacer algo que tenga que ver con una predicción, no un modelo predictivo que me ayuda, no sé, a pronosticar la demanda de los insumos en una empresa de producción, por decir algo, entonces tienen que tener acceso a la información porque en algún momento ese modelo se va a entrenar, se va a tener que entrenar. Hay datasets en Internet que uno puede comprar o descargar y utilizarlos para entrenar modelos, sí, pero al final nuestra solución tiene que ser aplicada a una empresa, eso sí también es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Lo ideal es que esta solución sea que resuelva un problema real que está sucediendo en una empresa o en un grupo de empresas. Normalmente es una empresa, pero después abstraemos el problema y resulta que es un problema común para todas las empresas de ese tipo. Pero lo ideal es que sea en una empresa, en un escenario donde yo lo voy a poder probar. Entonces, eso no es esta parte que les menciono, no es que descalifique necesariamente, pero hace mucho más complejo querer hacer de este proyecto o en todo caso, llevar una idea de emprendimiento que tengo a este proyecto, ¿no? Porque dicen, yo quiero hacer una aplicación mobile que va a crear una comunidad para poder hacer que cualquier persona pueda llevar paquetes, por decirlo, ¿no? Entonces, ya, pero ¿cuál es el problema que resuelves? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde has identificado que ese es un problema? Vas a tener que documentarte y analizar mucha más información, ya no de la empresa, sino del sector. Vas a tener que buscar entidades, autoridades que concentren esa información para tú tenerla como sustento y evidenciar, sí, acá hay un problema. Y mi solución, que puede ser muy buena, puedo tener una super idea, ¿no? Como emprendimiento, pero si no tengo claro el problema, entonces no va a prosperar desde el punto de vista académico, ¿no? Entonces, muchos grupos en el tiempo que me ha tocado asesorar, he tenido la suerte de asesorar, a veces viene con esas ideas, ¿no? Es que yo quiero hacer una aplicación para buscar estacionamientos disponibles en línea en Lima. Ya, pero ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Quién es tu cliente? ¿Cuál va a ser el beneficio para el cliente? Entonces ahí
Ahí entramos en el problema porque como no hay acceso a la playa de estacionamiento o a la cadena de playas, este, cuando queremos definir quién va a ser el promoter, quién va a evaluar, quién es el experto en ese sector, eh, entramos en complicaciones. Después cuando queremos hacer el estudio hay una parte que es el factibilidad económica, ¿no? Que es importante. El proyecto tiene que ser viable técnicamente hablando, porque las herramientas y los servicios, cloud, y la tecnología y el hardware y el software que vaya a usar, es factible usarlo, o sea, está al alcance, no puedo costearlo, puedo usarlo si ya lo tengo. Eso de la parte técnica, ¿no? Y de la parte económica tengo que tener algún retorno, ¿no? Un retorno asegurado, vamos a decir. Entonces, cuando nos enfrentamos con un emprendimiento, entonces hablamos de, no, es que yo voy a cobrar la suscripción a los usuarios que se conecten, pero ¿quién te garantiza que se conecten los usuarios? O sea, ¿quién te garantiza que tu aplicación vaya a tener, digamos, relativo éxito, vamos a decir, y que te reditúe para que puedas pagar el proyecto? Entonces, es más complicado, no imposible, pero es más complicado. Sin embargo, si estamos frente a un problema en una empresa, ¿no? Y que y que mi solución les va a ahorrar horas sombra, les va a ahorrar contratos que está teniendo con proveedores que les pagan, que les cobran un dineral por un servicio que yo te lo puedo dar con una solución tecnológica. Entonces sí puedo rápidamente calcular, ok, tu solución te va a costar, no sé, todo lo que yo voy a hacer te va a costar, por dar un número, $80.000, pero mensualmente te vas a ahorrar 10.000, por decirte, ¿no? Vamos a decir, porque hoy estás pagando esto, porque hoy estás consumiendo tantas horas en hacer esto, entonces tienes data, porque ya a la empresa le puedes preguntar, a ver, ¿cuánto estás gastando en esto? ¿Cuánto te demoras en hacer esto? ¿Cuánta gente estás usando para hacer esto? ¿Cuánto le estás pagando a los proveedores? Entonces, tienes ese valor, ¿no? Y como tienes ese valor, vas a poder calcular cuál sería el ahorro de una solución que ustedes están planteando. Por lo tanto, la factibilidad económica que hagas, sí la vas a poder construir de mejor manera, ¿no? Porque ya sabes cuánto te cuesta, tienes un estimado de lo que te va a costar, tienes un estimado de lo que vas a ahorrarle a la entidad, cuando la solución esté funcionando. Entonces tu factibilidad económica te va a permitir hallar una tira, hallar un retorno de inversión, y va a ser mucho más sencillo. Entonces esa parte, por ejemplo, también es importante, ¿no? El proyecto que vayan a plantear, el tema que vayan a plantear, reitero, ustedes tienen que, digamos, estar familiarizados con el tema, tienen que tener el conocimiento de la técnica que van a aplicar, tienen que de preferencia tener un asesor que conozca de la problemática del negocio, los procesos que están queriendo ustedes atacar y solucionar. Tienen digamos, ser factible de realizar, de preferencia en una entidad, ¿no? A la que tengan acceso a la información. Hay mucha información que vamos a tener que sacar de la empresa justamente para esos temas como el análisis de la problemática, o de repente los ahorros potenciales que voy a tener cuando aplique una solución. O sea, hay mucha información. Y este Pro Owner que ustedes tienen que también seleccionar, que vuelvo a reiterar, no puede ser ninguno de ustedes, tiene que tener acceso a esa información o facilitarles esa información. Recuerden que el Pro Owner es el representante del cliente, representante de este rubro, o de ese sector, en donde ustedes van a plantear una solución, y les va a ayudar justamente, y también tienen que comprometerse, por supuesto, con el proyecto, hasta el final, ¿no? Para poder validar, es el que va a validar los entregables también. Entonces, vamos a tener constante comunicación como parte de este equipo de proyecto. Ok, entonces, eh, ahora básicamente recordarles un poco lo que tenemos en el site, ¿no? Ya después de haberles dado esta introducción un poco larga de todo lo que se nos viene, lo que vamos a hacer. Primero, ahorita lo más importante es definir el tema y demás, pero un poco reiterando los recursos que ya el profesor Paucar les mencionó, ¿no? Tenemos el site del curso, todos tienen acceso, me parece ya. Tenemos este mapa de hitos, vamos a decir, que vamos a tener a lo largo de estas 15 semanas. Nuestro primer entregable, o primera presentación, vamos a decir, es la semana 5, ¿ya?
y vale 10% de la nota, en donde vamos a tener ya un avance de un trabajo, un documento que vamos a ir construyendo. Básicamente hay que terminar el capítulo uno como menciono acá, luego vamos a ver el contenido. Eh, Luego tenemos en la semana 9 otra presentación ya hasta el capítulo 2 y capítulo 3 y por supuesto las observaciones que les habíamos dado en el primer entregable. Cada entregable nosotros le damos feedback, les decimos cuáles son las oportunidades de mejora que encontramos en el capítulo uno y ustedes en el siguiente entregable tienen que mostrar esas mejoras ya implementadas en el documento y por supuesto avanzar el capítulo 2 en este caso y una parte del capítulo 3. Lo mismo para la semana 12, ¿no? Tenemos que presentar las mejoras que hayamos, o las oportunidades de mejora que hayamos sugerido en el capítulo 2 y el capítulo 3 hasta el parcial que se presentó, y ya luego entregar el capítulo 3 terminado. Lo mismo con la último presentable, el último entregable, perdón, que ya es el último en el capítulo 4 completo y las conclusiones, ¿no? Como ven acá, también están las fechas. A nosotros nos toca clase los sábados, por lo tanto, 2 días antes sería jueves. En su momento, como explicó el profesor Yasser también, en esta sección de novedades van a aparecer los links, también les llega por correo, en donde se habilitan unos links con un formulario, entran al link y les aparece un formulario para que ustedes llenen sus datos y carguen el documento. El documento es un entregable, un producto, un documento en Word, que tienen que subir como les digo, se va a habilitar seguramente 2 días antes o en la semana de la entrega del documento. Se habilita, se llega por correo, ustedes ingresan y ya cuando lo tengan listo, van a poder subirlo. ¿Cuándo lo tienen que subir? Acá está, 2 días antes de sábado, o sea, el jueves anterior, creo que es máximo hasta las 11 de la noche, pueden subirlo. ¿Ya? Sugerencia, súbanlo lo más pronto que puedan, ¿no? Siempre bueno, no es que siempre pase, pero ha sucedido que tenemos a veces problemas con la plataforma y si queremos esperar el último minuto para subir el documento, podría pasar algo con nuestro internet en casa o, ¿no? o con el proveedor o en la misma plataforma en la universidad, que nos evite subir el documento a la hora que se estima. Entonces, después entramos en un tema, porque obviamente ustedes lo presentan como incidencia y hay toda una gestión que tiene que realizar, pero la idea es que se cumpla esto. Entonces, no esperemos las 11 de la noche para subirlo, terminen el trabajo antes, súbanlo, y si aún así digamos, vamos a decirlo, subo a las 9 de la noche, ¿no? por dar un tiempo, ¿no? Un ejemplo, si a las 9 se me presenta el problema, entonces inmediatamente hay canales de comunicación para reportarlo y ya, ¿no? El equipo de soporte le tiene más tiempo como para evidenciar que realmente han intentado subir el documento y no hay problema con aceptarlo, ¿no? Porque si no se sube hasta las 11 ustedes no van a ser ni evaluados por el documento, ni tampoco tienen la autorización para poder presentar, ¿no? Entonces, evitemos esas situaciones, tomando todas las precauciones del caso. En el mismo site, como ven, también está, bueno, el link de la cartera, que es esta de aquí. Ya están los grupos ahí seleccionados, ya saben cuál es su asesor, ¿no? Bueno, se está todavía armando el documento, seguramente ya se va a terminar. Y las siguientes semanas seguramente se va a crear un site en SharePoint para los que ya, si los que han tenido alguna familiaridad con SharePoint. SharePoint, bueno, es una herramienta de Microsoft que está organizada en base a sitios, ahí es donde está el sitio del curso, pero se va a crear un site para ustedes, o por lo menos una carpeta para ustedes, y aquí se les va a poner el link, ¿no? Ahorita no lo tenemos porque recién se confirmó el grupo, pero ya Ser nos va a apoyar seguramente con el tema, y va a aparecer un link en cada uno. ¿Para qué nos sirve este link? Porque ese va a ser su repositorio en donde vamos a trabajar todos los documentos. Por favor, si hay algo que no se está viendo, porque he compartido la página, pero de repente por ahí no lo están viendo, entendería que sí. Eh, ese link va a tener una biblioteca documental, algo así como esto, en donde ustedes van a tener que crear una estructura de carpetas. Ese, ese repositorio los va a acompañar de aquí hasta PI2. La idea es que ese repositorio ustedes pongan no solamente los entregables finales que se van a presentar, porque ojo, este es un repositorio para ustedes, es una carpeta de trabajo, vamos a decir, ¿no? Ustedes pueden poner ahí toda la documentación, papers de apoyo,
gráficos, manuales o guías de que encuentren a la hora que están buscando en Internet producto de la investigación. Va a tener una altura específica, pero es una carpeta de trabajo, ¿no? Y parte de esas carpetas también hay una sección para poner los últimos entregables, pero esos entregables, o sea, cuando evaluamos en estos hitos, no los sacamos de ahí, ¿ya? Por si acaso, solamente es una estructura para que ustedes puedan respaldar su información y tenerla ahí y al pase de los cursos siguientes puedan continuar, poner ahí sus borradores, o pueden trabajar en línea, inclusive abriendo en Word ahí el trabajo ¿no? Dependiendo de la estrategia de cómo planteen ustedes avanzar su trabajo, podrían tener los últimos entregables ahí para asegurarse que siempre estén ahí, ¿no? Porque nosotros también como asesores tenemos que evaluar que se esté usando la carpeta. Por ejemplo, hay actas de reunión de todas las sesiones que ustedes también tendrán que grabar en esa carpeta, ¿no? De los más usados, P1 y P2, por ejemplo, también. Y podemos ir viendo que se está usando la carpeta. Parte de los lineamientos es que se use y se mantenga actualizado este repositorio. Cuando lleguen los hitos que les mencionaba, va a llegar bueno, va a aparecer acá un link, como les decía, para que puedan subir sus documentos. Ese link que está ahí es de donde nosotros sacamos los entregables para evaluar, no de la carpeta de trabajo. Ya tengan eso claro, porque no vaya a confundirse. En algún momento algunos alumnos dejaron su última versión en su carpeta de trabajo, pero nunca entraron al link del anuncio que se publicó y si no entran ahí, entonces no se considera el trabajo. ¿Sí? Es importante eso. Para los entregables, siempre va a salir una noticia, un anuncio, y les va a llegar por correo, en donde van a tener un link específico para subir su documento entregable en la semana anterior a esta fecha de entrega, digamos, toda esta semana. Es importante eso que lo tengan claro porque no es lo mismo ese link que les va a llegar que esta carpeta de trabajo que a ustedes se le va a generar para que puedan poner sus documentos, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Igual se los voy a ir recalcando para que lo haga seguramente días antes de cada entregable para que no haya esa duda y después no, por error o por omisión, no puedan sustentar porque subieron el documento en donde o sea, no completaron ese último paso. Luego del sale del Profesor, curso también tenemos estas carpetas. Por favor, me interrumpen en cualquier, si tienen alguna duda o algo, ¿sí? sí, profesor, perdón, Sí, disculpe que le sí, interrumpa. claro. ¿Quiere decir de que no vamos a subir en el aula virtual el documento, sino en el link que nos compartan? Correcto. En el link que le Vale, vale. comparto, a diferencia de otros cursos como anteriores donde se subía el aula virtual, aquí se va a pasar un link, va a aparecer acá como anuncio y también les va a llegar por correo todas las indicaciones, ¿no? Y se le va a dar un link para que suban su entregable. ¿Cuándo? Como les digo, 2 días antes de, por ejemplo, bueno, varios días antes de cada hito, semana 5, 9, 12, 15 les va a llegar por correo y va a aparecer acá el anuncio. Entonces, cuando ya tengan el trabajo listo, entran aquí y lo suben. Siguen los pasos que se les va a dar y lo suben. Es un link con un formulario realmente donde tienen para adjuntar un archivo y ya está. Eso al interno llega a un repositorio especial al que tenemos acceso los asesores y de ahí tomamos el documento para evaluar, ¿ya? Que no es necesariamente la otra carpeta que yo les mencionaba, que es una carpeta de trabajo que ustedes también tienen que mantener actualizada. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Te respondí a tu consulta, ¿no? ¿Está claro? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, excelente. Entonces, para seguir con el tema del site, ¿no? Como hay bastante información aquí, tenemos varias carpetas, ¿no? Tenemos los documentos del curso, bueno, tenemos inclusive separado por unidades de ese curso de seminario. En la primera carpeta que tenemos la unidad uno tenemos las primeras 3 semanas, vamos a abarcar la unidad de 1 de este curso de las primeras 3 semanas. Y en la primera semana en la que estamos hoy ya tenemos, si bien es cierto, no hay necesariamente en la parte de arriba un entregable formal, vamos a decir en la semana 2, ¿no? Acá se les está planteando un formato para que puedan presentar las alternativas de los temas o el tema que hayan elegido la próxima semana, ¿no? Es un formato muy sencillo en donde ustedes van a poner el tema y se les da algunas pautas inclusive, ¿no? El tema, el problema, cómo lo van a resolver, la descripción del tema, el sustento, ¿no? ¿Qué deberían incluir en el sustento?
¿no? El objetivo general de la solución que ustedes están queriendo plantear, de manera general todavía, objetivos específicos y algunas referencias que básicamente son fuentes o antecedentes de donde han sacado que existe eso, un problema. Por ejemplo, no estoy hablando de un problema de tráfico, como mencionaba el profesor Edward, o algún de estos, donde si yo tengo alguna estadística o algún índice o un indicador publicado por alguna entidad que me ayuda a sustentar que el problema que estoy planteando existe y lo voy a resolver con alguna solución, ¿no? Entonces esas referencias las puedo poner aquí y también puedo, si es un artículo científico, un paper que ya de repente he alcanzado a buscar y leer, entonces puedo plantearlo por aquí, ¿no? Entonces, esto solamente es una guía para poder plantear el tema. Lo ideal, como decía el profesor Eduardo, es que vengan con dos o tres temas, si desde hoy ya los tienen o más o menos, un ratito más les voy a preguntar a cada grupo si tienen más o menos alguna idea o todavía se van a juntar, ¿ok? Pero la otra semana sí tenemos que tener el tema, tenemos que tener claridad del tema, o si pueden dos o tres alternativas para quedarnos con una, en base a las sugerencias que les he dado, ¿no? Que tengan el conocimiento, que tengan la información, que les guste hacer ese tema y que no haya ningún problema en el futuro de poder concretar la solución que van a plantear para solucionar ese problema, ¿no? Ok, entonces ese es un primer formato que está ahí y bueno, además tenemos algún apoyo también con una presentación de cómo podrían identificar ese tema, ¿no? El tema de tesis, bueno, hay unos lineamientos aquí que lo que yo les decía, el problema, ¿no? El problema puede ser una organización, de una comunidad, de una ciudad, una sociedad, dependiendo del problema, lo ideal es que, como les digo, va a ser más beneficioso que el problema lo puedan identificar en de alguna empresa, de alguna entidad, ¿no? Porque van a poder conseguir información. Sin embargo, el problema como tal que puede sucederle a una empresa como problema, lo pueden abstraer y resulta que es un problema general para todo ese sector, ¿no? El sector de microempresas o empresas de retail o empresas de algún rubro. Pero finalmente el problema lo identifican ustedes en una empresa y lo pueden abstraer como tal. Se sugiere que en el título o en el tema no se indique el nombre de la empresa para el cual están haciendo van a plantear, o sea, esta investigación en primer lugar que estamos en este momento, ¿no? Básicamente que simplemente digan empresa del sector tal, ¿no? Más adelante, seguramente esa empresa que hemos elegido nos va a servir para traer toda la información y seguramente si está en un sector también nos podemos apoyar en alguna autoridad del sector, sobre todo cuando es estadísticas o algún problema que ya no solamente es la empresa, sino el sector, pero en el tema como tal se sugiere si van a poner el problema que quieren resolver, con qué técnica, como les decía, puede ser algún mecanismo tecnológico, puede ser un modelo predictivo, o puede ser machine learning, o puede ser blockchain, como alguno de los chicos pues, mencionó en la primera sesión, la primera hora, las primeras 2 horas. Entonces, vamos a ir esbozando ese tema, vamos a ir puliéndolo a una primera versión ahora, planteen dos o tres temas en los que ustedes estén familiarizados y con eso lo vamos evaluando cómo lo vamos a ir haciendo, ¿no? Entonces, ahí como les digo, hay algunas guías de cómo debe ser el tema, no debe ser original, el aporte, de profundidad del aporte, tiene que ser, digamos, después lo vamos a tener que validar, tiene que ser sostenible en el tiempo. Durante la pandemia, por ejemplo, muchos grupos hicieron eh, trabajos específicos para el COVID, ¿no? Cómo detectar el COVID. Recuerdo mucho un proyecto que planteó detectar el COVID por el sonido de la tos, es decir, hicieron una aplicación móvil para que la persona pudiera grabar cómo estaba tosiendo y en función al sonido, ¿no? Detectar si había la probabilidad de que tuviera o no tuviera COVID. Recuerden en esa época donde había, pues, era todo un problema acercarse a los centros de salud o movilizarse. Pero fue un tema que no era sostenible en el tiempo porque una vez que terminó el COVID ya esa aplicación dejó de existir, ¿no? Dejaba de existir, ya no era útil. Entonces se le sugirió replantear su tema no necesariamente para eso, sino para enfermedades respiratorias o algo de eso, ¿no? Para que justamente terminara esa situación
que teníamos en ese momento, la aplicación pudiera continuar en el tiempo, que sirva como una herramienta válida para el sector salud seguramente, y que se mantenga, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también tienen que considerarlas al momento de plantear un tema. Sí, bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de recomendación de servicios para la banca de Shanghái basados en el algoritmo a priori, ¿no? Entonces, acá digamos, acá te dicen, podría ser si no existe, ¿no? Aplicación dice, sistema de recomendación de servicios de Banca de Lima basados en el algoritmo a priori. De acá, eh, si bien es cierto, acá hay un ejemplo, en este caso es para la banca de Shanghái, nosotros lo vamos a aplicar a la banca de Lima, ¿no? El patrón de comportamiento de las variables que la definen son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque la realidad y los valores que yo tengo en Shanghái son diferentes a los que están en la banca de Lima. Entonces, a pesar que el título podría ser igual, ¿no? Hay toda una investigación por detrás y estadísticas y antecedentes que tendría yo que localizar, vamos a decir, si cabe el término, para poder aplicarlo en la banca de Lima. Es válido porque estoy cambiando un poco el sector donde lo voy a aplicar, pero tendría que verificar esa investigación, cómo se hizo, para yo poder tomarla de base o guiarme y ver también de hacer un similar y acotarlo a nuestra realidad, ¿no? Y en este caso están usando un algoritmo en particular en este tema, pero yo le estoy haciendo alguna precisión adicional, que es el a priori híbrido, ¿no? Que es otro más. Entonces, el tema puede ser similar, puedo variar, y esto se refiere a que yo puedo encontrar ya una investigación similar a lo que yo quiero hacer. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un trabajo, se me ha ocurrido identificar las plagas en la hoja de la papa, por decir algo. Entonces, de repente ya hay una investigación de ese tipo, ¿no? Yo puedo revisar esa investigación, puedo ver el paper que se ha publicado sobre el tema, o de revisar el banco de tesis de la universidad que también está disponible, y de repente es muy parecido a lo que yo quiero hacer. Claramente, si es lo mismo, no lo puedo hacer, no puedo repetir un trabajo que ya está. Pero sí puedo tomarlo de base porque de repente yo estoy haciendo algo similar o tiene alguna semejanza con lo que está ahí, entonces me puede servir mucho de consulta. Pero hablando del tema, que es lo que nos corresponde ahora, lo ideal es que podría variar el tema y ponerlo de esta manera. Pero no es solo el tema que estoy variando, ¿no? Obviamente estoy variando toda la investigación que voy a tener que hacer. No es que si ya hay una investigación hecha, yo lo voy a copiar. En algún caso, en algunos módulos pasados, por ejemplo, unos alumnos me decían, yo voy a hacer esto que te voy a hacer la clasificación automática de los arándanos, ¿no? Porque los arándanos eh, al momento que los sacaban, los preparaban para exportación, tenían que hacer una clasificación manual en función del tamaño, el color y una serie de cosas, y en función de la calidad que tenía el fruto, se iba a diferentes mercados. Entonces, había un trabajo ya previo, que habían hecho toda una investigación con reconocimiento de imágenes, habían puesto toda una sala donde pasaba el fruto y automáticamente había máquinas que reconocían por imagen el fruto y los iban clasificando. Pero eso obviamente respondía a un problema en particular, a una investigación en particular, de ese fruto en particular. Y la investigación tenía el respaldo suficiente con las estadísticas. Y estos alumnos lo que querían hacer ya, yo voy a hacer lo mismo, pero con los arándanos, perdón, con el agua y manto, ¿no? Entonces, ellos asumían de que ya todo el trabajo estaba hecho y simplemente lo iban a hacer. No, porque el agua y manto es otro fruto, tiene otras estadísticas, otra problemática, otra forma de trabajar, otros mercados. Entonces, si bien es cierto, el tema en título puede ser similar, toda la investigación y el sustento hay que validarlo y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, pueden tomarlo como base, sí, para ver cuál ha sido el mecanismo y la ruta que ha seguido para poder sustentar un tema, sí, porque finalmente es un método que ha seguido los investigadores para llegar a una conclusión y plantear una solución a un problema. Eso sí, pueden tomarlo como base, ¿no? Pero el contenido, ¿no? Las estadísticas, la información, a pesar que es muy parecido, van a tener que revisarla y armarla para sustentar adecuadamente el tema o la problemática, ¿no? Entonces acá es un poco de esto, ¿no? Característica del tema de investigación, tiene que ser original, como les decía, se tiene que validar, tiene que tener cierta profundidad, cierta complejidad, son dos personas las que lo van a hacer a lo largo de este año y medio,
no puede ser algo que sea muy sencillo, muy acotado, ¿no? Tiene que tener un aporte, ¿no? Que es la parte más importante, es lo que estás, el conocimiento que estás generando, el modelo, el método, el sistema, la aplicación que vayas a desarrollar, es algo nuevo, vas a dejar algo tangible, ¿no? Tiene que ser sostenible en el tiempo, como les mencionaba, tiene que poder validarse y probarse, ¿no? Y tiene que ser original, ¿no? Les decíamos hace un ratito, ¿no? No puede ser temas iguales, no puede haber más de dos propuestas con el mismo problema, ¿no? Y la misma técnica, el mismo escenario. Ahí viene el título que tiene que tener la problemática, que le mencionaba hace un momento, ¿no? Tiene que tener el aporte, que en este caso es un sistema de recomendación de servicios, para la banca de Shanghái, que es el contexto, basados, lo que faltaría acá sería acotar un poco más el problema. Se podría inferir que hay un problema en la recomendación de servicios, ¿no? Pero se ha sugerido que el problema sea evidente, acá también tenemos que nombrarlo, que estamos queriendo solucionar, ¿no? Más adelante seguramente hay otros ejemplos. Ok, entonces otros recursos que tengamos, bueno, todo está aquí, vayan revisando en los sites. Acá tenemos desde la semana 2 ya el documento. Se preguntó también la primera hora, ¿y qué documento vamos a elaborar? Hay una plantilla, bueno, acá está. Este es el documento que vamos a trabajar. Tiene su carátula, los dos autores, ¿no? El nombre del asesor. Bueno, tiene ciertas secciones como dedicatoria, agradecimientos, un resumen, índices, índice de figuras, de tablas. Y acá está un poco la estructura que vamos a trabajar, ¿no? Tenemos un capítulo de visión del proyecto, tenemos marco teórico, estado del arte, propuesta de solución, cumplimiento, logro de competencia, que son los outcomes, conclusiones y referencias, ¿no? Entonces, hoy por hoy, esto lo vamos a pasar a hacer a partir de la segunda semana, pero ya vamos a empezar a ver del tema que ustedes definan ahora, que es nuestro principal objetivo ahora y entrar la otra semana, el o los temas para quedarnos con uno. Ya tenemos que tener después, cuando a partir de la segunda semana, antecedentes, vamos a tener que hablar sobre los datos generales del sector, datos específicos, de preferencia la empresa que hayamos elegido con la problemática, ¿no? La descripción e importancia de ese problema, ¿no? Cuáles son las implicancias de que ese problema todavía existe y no se haya solucionado, analizar el problema con una de las herramientas que le mencionaba, Ishikawa, la matriz de Bester, los cinco porqués, el Pareto, el diagrama causal o el árbol de problemas, por ejemplo. Lo ideal es que se usen dos herramientas como mínimo para poder sustentar adecuadamente el problema, haciendo un análisis de causa raíz y luego nuestra solución plantearla orientada a esa causa raíz. Formulación del problema, la formulación del problema normalmente, ya lo vamos a ver después, se enuncia como una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera una aplicación que utiliza algoritmos genéticos puede resolver tal o cual cosa, ¿no? Esa es la parte de formación del problema. Y bueno, objetivo de solución, el objetivo general, que está directamente alineado con el problema que queremos hacer y que queremos construir con nuestra solución, con nuestra investigación. Y los objetivos específicos, que también el profesor Edward mencionó, rápidamente lo reitero, se sugiere que sean cuatro, porque hay que cubrir cuatro aspectos, que son la investigación, el diseño de la solución, el desarrollo de la solución y la validación de la misma, ¿no? Entonces, son cuatro aspectos que tenemos que cubrir y por lo general deberían estar plamados en cuatro objetivos específicos. Hasta ahí vamos a llegar en el primer entregable seguramente, así que ya después vamos a ir viendo este documento poco a poco cómo vamos a irlo construyendo, pero esta es la plantilla, ¿no? Y así, entonces en cada semana tienen ahí recursos que pueden ir revisando y pueden ir analizando. Ahora, lo que me interesa es ver si alguno de los que ya estamos en la sesión ya tienen algunos temas o ya si tienen algún tema ya propuesto, tienen alguna idea, recién lo van a pensar, o ya alguno tiene algo definido como para poder compartirlo. Sí, profesor, con mi partner tenemos cuatro ideas, pero no sabemos si cuál es el más viable, y ahí queremos que de repente pueda ayudarnos. A ver, tú eres Gerardo Gerardo. García, ¿verdad? Ujú. A Sí. ver, dame un segundo. Ya, ¿cuáles son, qué temas más o menos tienes? Ya, no sé si puedo compartir porque lo tengo acá Sí, claro que sí, claro en que sí. una presentación.
No me deja compartirlo, profesor, porque no se me habilita la... ¿No tienes la opción para compartir? A ver, dame un segundo. Cancelar. A ver, vamos a ver acá el class. Yo voy a dejar de compartir. A ver si se te habilitó ahora. Sí, 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 ahora sí. Ya, sí, yo estaba compartiendo, era por eso. Ya, ok. Ya, no sé si pueden verlo. Sí, propuesta de investigación, ya lo tengo. Ajá, sí, bueno, básicamente está alineado a la línea 4 ya, ya que es IA y sistemas emergentes. Ya, Ujú. nuestra propuesta era un sistema predictivo basado en Machine Learning y NLP para la gestión proactiva de activos TI en la empresa Entel. Pero en este caso, como usted mencionó, creo que no deberíamos considerar el nombre de la empresa, ¿no? Sí, Sino no, ahí tienes que ponerle en empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Ok, ok, ok. Ya. Igual, tratamos de que cumpla con todos los lineamientos que debería tener el título. Ya. Este sistema es básicamente la gestión de activos TI del personal administrativo de esta empresa, desde su inicio hasta su vida útil, ¿no? O sea, desde su compra hasta su vida útil. Em, Está basado en las problemáticas que tiene actualmente. Lo pueden mapear eso ya que yo laboro ahí. No tiene, digamos, lo que es automatización, las renovaciones tecnológicas son reactivas, son manuales, se hacen mediante planes demasiado largos, en base a hojas de cálculo, ¿no? No hay una proyección de costo demasiado, no es rápido, siempre tenemos que rehacer lo que es las proyecciones de costo, a veces toma 2, 3 meses, ¿no? Y en cuanto a la intervención de los activos, no hay, digamos, un descubrimiento o una herramienta, digamos, automatizada para poder dar upgrade a los activos tecnológicos. No, o sea, no hay una trazabilidad automatizada y tampoco con inteligencia analítica para poder tomar decisiones rápidas. Cuando me dices activo tecnológico, ¿a qué te refieres? Eh, Básicamente son los equipos laptops de los colaboradores y accesorios ergonómicos. No, todo esto se gestiona mediante tablas de Excel, Ok, ok, ¿ya? ya. Ahora, pero ¿cuál es el problema que quieres solucionar? Que no sea, o sea, que la gestión no sea manual, no sea mediante hojas de cálculo y los planes de renovaciones tecnológicas no sean reactivas, o sea, no sean, digamos que un equipo tenga que fallar o para que pueda ser cambiado, ¿no? No tengo que yo consultar unas 10 tablas para ver cuál es el siguiente paso que tengo que dar para yo poder renovar esto. O sea, si Ok. de repente un colaborador tiene que renovar su equipo, yo debería consultar cuál es su puesto, si está dentro de un presupuesto para yo comprar una laptop nueva, o no sé, de repente cuántas fallas tuvo su equipo, no hay un historial, no hay un historial, Ujú. digamos, cruzado. Ya, Eh, y el ok. otro problema también es, quisiera agilizar la proyección de costos de presupuestos anuales. A veces gerencia pide eso y por temas de que no está centralizado, se demora mucho y a veces los datos son inciertos porque no hay una trazabilidad automatizada, ¿no? Ok, Básicamente esos 4 puntos tenemos como problemática. ya. Los cinco, sí, Ya, este es uno de los temas, ¿no? Me dices. sí, O este es el tema que ya han seleccionado, o tienes otras alternativas también. sí, tengo otras alternativas, que es la segunda, que es desarrollar un sistema predictivo en Machine Learning y NLP para la gestión, no, perdón, un momento.
creo que he retrocedido. La segunda, esto es. Desarrollar una plataforma multiseñal basada en BERT eh, para detectar indicios de fraude y direccionamiento en convocatorias CAS publicados por las entidades del Estado peruano, ¿no? Básicamente usando data pública, ¿no? Ahí sí no es no está enfocado hacia una empresa en sí, sino hacia un sector, ¿no? Que es el Estado peruano. Entonces, Para ahí detectar me dices fraudes, ¿no? sí, fraudes y direccionamiento en convocatorias. Ok, ok, Sí, ahí, ya. bueno, estas son las dos propuestas. Ya, o No sé sea, si me tienes podría esas guiar dos. cuál es Una la es más el viable. tema del sistema predictivo para la gestión eficiente de activos tecnológicos, ¿no? Para la empresa de comunicaciones. Y el Ujú, otro es esto desarrollado en Verde, dices, ¿no? así es. Ya, habría que ver, en el caso del primer tema, tienes que ver, qué tan, o sea, enfocar bien el problema en particular, o sea, me comentaste, ¿no? Que hay o sea, lo que quiero es no esperar a que el sistema falle, ¿no? Para poder, o el equipo falle para recién tomar acción y además reducir los costos de renovación probablemente o de los repuestos o la atención que eso sugiera. Ya, entonces tu sistema predictivo entendería que va a ir analizando, me imagino, el parque, las incidencias, las atenciones, o no sé qué otra cosa más qué otra información más podría recopilar, ¿no? De los equipos para que te sugiera, me imagino, direccionar los Ujú. mantenimientos o hacer alguna revisión antes de que suceda algún imprevisto. ¿Es así? Sí, sí, justamente yo estoy mostrando que básicamente cuáles son los 5 puntos que quiero que haga, solucionando la problemática. Uno es que la gestión de activos sea automatizada y ya no mediante cuadros de Excel, y otro es que la planificación sea reactiva, o sea, que en base a la data de este CMDB, mediante inteligencia artificial se generen o se planifiquen renovaciones o planes de renovaciones tecnológicas, digamos, a los 5 años de compra. O sea, antes que el riesgo de cada activo suba más, ¿no? Y ya presente fallas. Lo otro es también mediante ML que haga planificaciones de compras. Quiere decir que, o sea, si yo tengo ingresos de colaboradores nuevos de un 20% para el próximo año, quiero que me saque cuál es el costo de accesorios y equipos que tengo que comprar, ¿no? Ok. O sea, eso en base al histórico de lo que ya existe. Igual con inteligencia artificial que gestione la triangulación de datos para el tema de detección automática sobre cuánto de RAM tengo que aumentar a cada laptop, porque de repente ya un colaborador ya no es practicante, sino ya es analista, ¿no? Sí. Y con el dashboard conversacional para gerencia, para que de repente un, este, un gerente pueda consultar con lenguaje natural y el mismo sistema le elabore cuadro dinámico o un dashboard con la información que necesita, ¿no? Ya, ok. Todo esto lo vas a desarrollar. O sea, ¿hay un desarrollo de por medio o vas a orquestar herramientas que te van a atacar cada punto? Sí, porque no hay un desarrollo ahorita. Todo se maneja de manera manual y mediante hojas de cálculo. Ok, ya, ok, está bien. Ya, y cuanto al otro tema, o sea, igual lo veo factible, pero creo que digamos, el alcance va a ser un poco más complicado obtener algún pro bono o la aprobación, dado que es un tema más,
más macro, ¿no? Es una herramienta, Sí, entiendo, bastante útil, ¿no? Para detectar, como dicen ahí, fraudes, que es un tema que tú tenés que evidenciar, obviamente, cuántos fraudes han habido en el tiempo, cuál ha sido el costo involucrado, en reputación, en costo económico, en fin, en este tipo digamos, de fraudes que se han podido dar. Entonces, hay mucha más información y de repente más complejo, tal vez, encontrar a un sponsor o a un pro owner que te avale que lo que estás haciendo vaya a poder funcionar y sobre todo que lo puedas aplicar y probar en un escenario real. Es un poco más amplio. No imposible, pero tendría que tener ustedes los contactos y el acceso para esto, ¿no? Entonces, de esos dos, bueno, yo me quedaría con el primero, pero habría que ver bien el segundo. cuál es la complejidad, el detalle, Ok. cómo vas a emplear el tema de procesamiento de la gas natural. No sé si tienen otro tema más o esos dos nada más. Sí, mi compañero tiene dos más, no sé si él puede A compartir. ver, John, ¿estás ahí? lo que no está tu compañero. No, parece que Sí está, profesor. no. ¿Sí está? Dice que A ver, está proyectando. para ir avanzando, ¿no? O sí, mejor con otro que de repente tenga. Sí, no sé si otro grupo tiene algo para presentar ahora, para discutir, básicamente no necesariamente presentar, Profesor, pero recién para puedo discutir los temas. ¿Perdón? presentar. Profesor, Miguel. ¿puedo presentar? Sí, Miguel Cano. ¿Sí? Sí, Miguel, dime. Mira, para presentar, acá el título lo he hecho un PPT para que Ah, se sí, vea. sí, como te digo, la idea es que tengan la idea, ¿no? Que la discutan más o menos, que me digan qué cosas Ya, quieren hacer y más o sí, menos. me dice, disculpe que le corte, me dice si Sí, sí se se logra puede, ver. sí se puede. Ya, bueno, este es un tema, todavía falta madurar con eh, Fabio, estamos pensando hacer un modelo predictivo para determinar la diabetes mellitus tipo 2 utilizando Machine Learning en una entidad pública de salud. He averiguado, como usted mencionaba, que tiene que ser data real, que podemos adquirir la data del MINSA, del CIS, por un tema de transparencia, ellos te proporcionan la data. Incluso yo tengo un colega que ha hecho un artículo, ¿ya? Trabajando ¿no? Trabajando con para un modelo predictivo para la neumonía y consiguió la data del Sistema Integral de Salud. Entonces, es posible adquirir la data. O sea, no es data que inventada, no es data de UCI, Machine Learning, de Kaggle, es data que es real. ¿No? Entonces, por eso le puse entidad pública de salud. Y Ya, correcto, correcto. ya, Ahora, el tema ahí es que me imagino que hoy día ya existen métodos para determinar esta diabetes mellitus tipo 2, y cuál sería lo diferente que están planteando. como usted menciona, o sea, puede haber un tema que ya se haya desarrollado ya en otros países, pero si uno utiliza, bueno, como base lo que ya hay, pero si hace otra metodología, otra técnica, pues le he puesto Machine Learning porque puedo utilizar Random Forest, puedo utilizar de repente por ahí utilizar máquina de tres soporte, redes neuronales, alguna técnica específica, por eso le puse Machine Learning. Entonces, utilizar una técnica específica, utilizar mi metodología CLISDM, ¿ya? Y que de repente en otros trabajos no han utilizado esa metodología CLISDM, o CLISDM ágil, o otra metodología. Entonces me diferencio porque utilizo una data específica, porque va a ser para una data específica de salud, ¿no? No es una data que utilizan, que se prueba con Machine Learning o en otros países. Entonces, un tanto que ya se particulariza, un dato que se diferencia con lo que ya hay, ¿no?
Sí, claro, pero obviamente tiene que ser digamos, aplicable, ¿no? O sea, no sé, no conozco mucho del sector, pero me imagino que para poder detectar esta condición, esta diabetes mellitus tipo 2, hay ciertos insumos, cierta información, ciertos resultados clínicos, análisis, qué sé yo, y que ya existe un método que tomando esos insumos te puede determinar en cierto tiempo si es que tienes o no tienes es- este, este tema, ¿no? Ahora, si ustedes van a usar esa misma data, esos mismos resultados, esos mismos análisis clínicos u otra cosa, entonces el resultado va a ser similar, ¿cuál sería el diferenciador? No sé, la cantidad de tiempo, o van a usar otra data, no van a demorar lo que hoy demora el tener el resultado. O sea, ese detalle hay que tenerlo claro para ver cuál es el beneficio, porque, claro, la técnica puede ser diferente, el método puede ser diferente, pero tiene que haber un valor, ¿no? Para el usuario, que en este caso me imagino que son los médicos del sector salud, que digan, oye, hay esta alternativa ahora, voy a usar esta en lugar de la otra porque no sé, es menos costosa, porque es más certera, porque se demora menos, ¿no? Inclusive el mismo usuario podría cargar su información y él mismo autodiagnosticarse, aunque no sea recomendable, porque finalmente el diagnóstico tenía que darle un médico, no un algoritmo. El algoritmo es apoyo al médico, pero el médico tiene que tener siempre el ejercicio experto y tiene la autoridad para poder dar un diagnóstico, no el modelo, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Si ya existe un método, ok, yo voy a hacer algo similar, mejor, con otra técnica, y que voy a tener cierto valor diferenciador con respecto a lo que ya existe, fuera del acceso a la data, que obviamente hay que tenerlo, ¿no? ¿Se Mm, entiende? sí, 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 la idea, entiendo la idea, ¿no? O sea, como le menciono, ¿no? Las técnicas para predecir, existen modelos para el cáncer de próstata, después, para lo que es eh, la diabetes de diferentes tipos, estuve incluso utilizando imágenes y utilizando también, ¿no? Características específicas que no necesariamente son imágenes. Entonces, pero como lo queremos particularizar para una data que se puede adquirir del mismo, por ejemplo, ¿no? Correcto, correcto. Tienen que tener acceso a la data, está bien. Ya, ok, está bien. Este tema, bueno, va a ver cómo lo presentan y si existe también antecedentes y estadísticas y todo, indicando que hay un problema. Recuerden que tienen que resolver un problema. Ya, un problema. O sea, no es que vamos a implementar algo solo porque es nuevo o porque no existe, sino porque tiene que resolver un problema. Y si la diabetes mellitus tipo 2 ha venido con un incremento sostenido en el tiempo y esto está produciendo tal o cual cosa negativa en tal sector demográfico, entonces ese es el problema, ¿no? Pero hay que identificarlo y sustentarlo en función de estadísticas, que se note que hay un problema que justifique que tú hagas esto. ¿Se entiende? Sí, sí lo entiendo, profesor. No hay Ya, problema. ese es Entonces, ¿cómo un tema. ¿Tienen algún otro? no, es lo que todavía estamos pensando, es una idea, Ya, como le digo hace un momento, falta madurar, pero en de acuerdo. principio he visto información que hay diferentes modelos de diferentes enfermedades, incluso también de esta enfermedad, ¿no? Y que como ya existe, entonces ya hay insumos, porque tampoco no vamos a descubrir la pólvora, no vamos a ver que algo se ha hecho y ajustarlo de acuerdo a las características de una entidad pública y utilizarlo lo que nos han brindado durante todos estos semestres, ¿no? Que es la parte de Correcto. transferencia. Ujú. Correcto, está bien el enfoque. ¿Algún otro grupo? No sé si Listo. quisiera comentar algún tema que ya tengan o recién van a discutirlo. Profesor, sí. A Ah, ver, ¿quién? oh, ¿Quién dijo yo? Levanten la mano mejor. A ver, ya, levantó la mano sí, yo, José profesor, pero un Manuel. ratito voy a coordinar con mi compañero. Un ratito, por favor. ¿Quién? José Manuel, ¿quién habló? Alex habló, ¿no? Ya, José Manuel, tú levantaste la Sí. mano. Sí, José profesor. Manuel Ujú. Robles, Sí, ya. bueno, en lo que con mi compañero y yo hemos llegado a un pequeño acuerdo, hemos identificado un pequeño problema, ¿no? Que está enfocado en la ineficiencia operativa
y la vulnerabilidad financiera, ¿no? Por la alta incertidumbre en la demanda y comportamiento del cliente en una empresa de depilación láser. Bueno, en este caso nuestra propuesta era más que todo hacer un sistema de analítica predictiva mediante Machine Learning, ¿no? Para la optimización de la capacidad operativa, el flujo de ventas y la expansión estratégica en ese sector. No sé si le parece una buena idea. No entendí bien. Sistema de analítica preventiva, me dijiste, Predictiva, para la optimización de qué, perdón. de la capacidad operativa, ¿no? Para flujo de ventas y expansiones estratégicas en el sector de estética láser. Estética. Sí, correcto. Más que todo, ya que estamos trabajando de la mano de la empresa Depilab, que es de depilación láser, y justo tenemos un poquito más de conocimiento y también datos que nos podrían ayudar para hacer todo este sistema de análisis predictivo. Ya, sistema de analítica preventiva. Predictiva me dijiste, ¿no? O Mm, preventiva. predictiva, predictiva. Más que todo para el tema de ventas, porque a veces hay cancelaciones y también para expansiones estratégicas, ¿no? Por ejemplo, hemos identificado que un grupo de clientes son de este distrito, entonces posiblemente salga una nueva sede por acá, ¿no? Por ejemplo. Ya, ok, ya, como les digo, el tema, ok, ya, puede entenderse, bueno, se entiende que va a generar un beneficio, pero más que generar un beneficio, tiene que resolver un problema, ¿no? Entonces, de lo que me estás diciendo, entendería que debería haber un problema, ¿no? Digamos, en la demografía o donde están las personas, pueden estar muy lejos, de repente por eso no hay mucha penetración en el mercado, de las ventas, ¿no? Entonces, porque no están ubicados en diferentes sitios. Entonces, esa problemática tiene que evidenciarse con estadísticas, tiene que evidenciar si hay pérdida de ingresos o no hay ventas concretadas, justamente por algunas razones, entre ellas la ubicación geográfica. Entonces, debería evidenciarse. Si esa data la tienes y puedes sustentar claramente que hay un problema en este momento que está afectando las ventas de este sector, ¿no? Y que podría ser solucionado, y digamos, abriendo estratégicamente algunos locales en algunas zonas, ok, pero tienes que tener esa data, tiene que haber un sustento. El sistema puede ser nuevo, puede ser que no exista en ese sector, puedes aplicar una técnica emergente, ok, pero tiene que resolver sí o sí un problema. Si no hay un problema claro que resolver con información estadística tangible, de que yo vea, mira, estoy perdiendo dinero acá, entonces, por más solución que yo ponga, no va a proceder el tema. Entonces, eso nada más. O sea, está bien el tema, pero tiene que haber atrás un problema. Y tienes que ya empezar a ver en el sector cómo funciona el sector, cómo trabaja, cuáles son sus procesos, en qué proceso específicamente está el problema, entendería que en las ventas o en la parte comercial, ¿no? Tienes que hacer todo ese análisis para ya irlo esbozando y si tienes acceso a la data, o sea, no vas a completar el análisis en una semana, pero si sabes que tienes acceso y cuentas con la información y ya también, adelantándote un poco, tienes una persona que te va a ayudar a darte y a facilitarte esa información y a validar la solución cuando la vayas construyendo, ok, vamos, pero si por ahí algo no tienes o no es tan cierto, o puede ser que lo tengas o no lo tengas, entonces sí habría que cambiar el tema porque si no se puede caer más adelante, ¿no? Pero como tema estaría bien, ¿no? Habría que Vale, ver qué específicamente vas a darle beneficio tangible a los usuarios, ¿no? Ok, perfecto, ya lo apunté. ¿Algunos otros que quieran comentar? Sí, profesor. Alex, te escucho. A ver, proyecto. Tú estás haciendo grupo con John, ¿no? Sí, Alex, John, ya, ok. Sí. Un ratito, profesor, para... ¿puedo proyectar? Sí, ¿verdad? Sí, sí, ese, sí. Bueno, texto nada más, profesor, como para que se entienda Sí, sí, la... está bien. La idea no. Ya, bueno, ya han visto que en el chat hay un formato, ¿no? Ya les mencioné dónde está y todo. Entonces, es cuestión de que lo descarguen y que la otra semana es una guía, ¿no? Para que puedan presentar sus temas, ¿no? Sí. Ahí se puede ver, profesor. Sí, sí se puede ver. Ya, las dos ideas que estamos manejando con mi compañero también justo tiene otra idea más, pero estas son las dos que estamos manejando.
El primero sería un motor autónomo basado en IA generativa para gestionar, crear, autoescalar los recursos cloud usando Terraform, ¿no? O sea, son herramientas que ya existen, solamente lo que estamos haciendo es como que ensamblarlas y crear una solución. El problema es el sobredimensionamiento de recursos cloud, la ineficiencia operativa y el sobrecosto, ¿no? Que justamente sufren las empresas, porque, por ejemplo, empresas en mi trabajo, nomás como experiencia, tenemos bastantes recursos, instancias de Kubernetes, por ejemplo, en GCP, que muchas veces usamos el 60% de su capacidad, ¿no? Y lo hacen simplemente por prevenir, ¿no? Prevenir caídas, colapso de memoria y todo eso. Ok, Entonces, la idea sería un motor en IA generativa que lee, que se conecta a los servicios, a las APIs, escanee y pueda modificar código de Terraform y autoescalar esos recursos, ¿no? En tiempo real. O ya. programados también. Ahí, como te digo, tienes que ver que haya, que tengas claridad sobre el problema y estadísticas que evidencien el problema, ya sea en el sector o sea en la misma empresa donde quieres solucionar, pero tiene que haber data que, digamos, te evidencie el problema. El problema es lo principal que tenemos que ¿No? identificar. Ya sobre ese hacemos el tema, ¿no? Y ahí Sí, sí, el sí otro hay. punto. En Data sí, sí, profesor, porque justo yo trabajo en cloud, y sí tenemos bastante temas sobre costos, Ya, y siempre estamos con ese tema de eficientar costos, ¿no? Pero no hay algo automático y eficiente. Usando ella se puede solucionar. Pero correcto. sí, 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 como usted dice, hay que sacar la data ya en números. Ya, Pero ya, la otra idea le digo, profesor, y usted nos guía cuál sería más conveniente. a La ver. otra idea es diseñar un protocolo de blockchain para tokenizar facturas, ¿no? Con el objetivo de prevenir los fraudes de doble facturación orientado al factoring. O sea, el foco es el factoring. Actualmente ya Perú también está dentro del factoring. Hay muchas pymes que están ya en el tema de la facturación digital. Y parte del factoring, dos problemas del factoring es que no hay un sistema o no hay algo que valide o evite los fraudes del doble cobro, ¿no? Hay empresas que pueden tener doble cobro, como pasa en el mundo real también cuando las empresas, por ejemplo, compran facturas, ¿no? Eso está, se vende, compran facturas. Entonces, evitar ese fraude por doble, que sí existe el riesgo, está y sucede también. Y el otro es el estancamiento de capital, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se genera un factoring, una factura por cobrar, los inversionistas, los que compran la factura en las fintechs que hay actualmente, tienen su dinero como que estancado, ¿no? Entonces ellos no lo pueden mover porque el sistema no lo permite. Entonces la idea es tokenizar estas facturas y con ese token hacerlo como ya un activo digital y con eso poder mover esas facturas, podrían intercambiarse entre usuarios Ujú. para que se agilice y dinamice también el mercado, ¿no? Y que se genere mayor flujo de capital. Ya, ahí el tema, sí, ahí básicamente es igual, ¿no? Acceso a la información y la viabilidad de poder implementar y probar esto en un escenario real, ¿no? No sé qué tan complejo vaya a ser implementar esto, conseguir algún sponsor, una empresa en donde te permita justamente probar Sí. esto y qué tan viable va a ser que esto, obviamente para que funcione va a tener que ser todo Vale. en Profesor, un sector, ¿no? sí, ahí para contar la idea, el primer paso es el protocolo, ¿no? Porque sí, como bien usted dice, también estuve revisando. Yo he trabajado anteriormente en un banco y también estuve en el proyecto de factoring, pero la banca tradicional, y la banca tradicional es mucho menos eficiente que las fintech, ¿no? Sobre todo para Correcto. las pymes. Ujú, Entonces, la idea es crear primero el protocolo, que sería como el smart contract, el cerebro, digamos, de toda la lógica, ¿no? Que sería ujú. parte del proyecto. Claro, Igual como te dice, pues hay que habría que definir. validarlo, claro, igual hay Hay que que ver. validarlo, hay que tener la data, todo para hacer el modelo, ¿no? Claro, y yo no sé si hasta qué punto esto vaya a tener que cumplir ciertos requisitos, porque podría ser auditable, ¿no? Por alguna entidad, involucrada en que controle la fintech ahorita, actualmente, no lo sé, ¿no? Habría que ver. Si es así, hay que ver también ese aspecto y ver si lo vamos a Claro, poder cumplir. la- la idea no es que compita con el factoring, porque yo también estaba validando más la idea, no es competir con el factoring, sino servirles como más bien una herramienta para que el factoring pueda ser más eficiente, ¿no? Eso. Correcto, Sí, ya. profesor.
reforzando su idea, también implementar un agente de IA para la toma de decisiones. Asimismo, tokenizar las facturas. Bueno, con ello nos va a llevar a garantizar la unicidad, ¿no? Y evitar duplicidad de estas facturas, ¿no? Ya, duplicidad de cobro, como mencionan. Ya, ok. Entonces, Exacto. ya, eso incluiría un agente de IA para tomar. Ok, sí, me parece interesante, pero como les digo, recuerden que el tema tiene que ser viable e implementar, ¿no? Entonces, si vamos a tener el espacio, ¿no? La apertura de una de las empresas involucradas que tienen este problema, que quieren subir fuera del diseño de protocolo, que puede ser un tema estándar y que puede ser escalable después a todo un sector, pero vamos a tener que probarlo, vamos a tener que diseñarlo, probarlo, hacer que funcione y vamos a tener que tener un sponsor o un pro owner que te permita, que conozca el tema de ese sector y que te permita validar esto en un ambiente real, ¿no? Para lograr que, digamos, funcione, ¿no? Porque yo he visto anteriormente algunos proyectos de aplicación de blockchain, pero todos se quedan en concepto, ¿no? Me refiero, sí, se crea el producto tangible, sí, se crea la tokenización, sí, se cifra la información, se firma, etcétera. Por ejemplo, en un caso me mostraron una solución para migraciones, para validar los documentos de identidad usando blockchain. Ok, funciona, pero no lo puedes aplicar. No lo puedes aplicar porque hay ciertos lineamientos de migraciones y la entidad como tal no está abierta a implementar soluciones por un tema de repente de Claro, confianza y qué sé sí, yo, ¿no? Entonces, el tema tiene que ser viable por mucho que no se ponga en producción, porque tampoco es que se pida poner en producción y que se valide que funcione en la realidad, pero sí tienes que validarlo con data real, en un ambiente real, y que hay una empresa que avale que esto después va a poder ser implementado, ya más adelante, fuera de la universidad, fuera del proyecto, pero digamos, funcione, ¿no? Entonces, si hay experiencias, este curso en seminario nos va a permitir validar si hay experiencias similares en otras realidades, ¿ya? Porque parte del curso va a ser investigar, justamente por eso se llama seminario de investigación aplicada, porque van a tener que investigar si una solución parecida existe, hasta qué punto han llegado, cuál es su alcance, si se ha podido implementar o no, cuál es el procedimiento que han seguido para hacerlo, y no necesariamente en Perú, puede ser en otros países, obviamente buscando que los países donde se haya implementado tengan una realidad más o menos similar a la nuestra, ¿no? Porque hay el sector financiero de la fintech está más o menos avanzado en diferentes partes. Entonces, ustedes lo quieren aplicar acá en el sector de fintech, entonces tendrían que tener antecedentes de soluciones similares que afiancen un poco el hecho de que, ok, sí, esto va a funcionar porque ya se aplicó antes, igual o algo parecido, ¿no? En otra realidad. Si es así, y eso es para todos, ¿ah? Es importante que lo que vayan a hacer ustedes ya se haya hecho algo similar, no exactamente igual, pero con buenos resultados, ¿no? Entonces, porque eso es parte de la investigación la investigación que vamos a realizar, lo que va a permitir es validar si lo que ustedes quieren hacer es viable, ¿no? Si la técnica que quieren aplicar, ya lo ha hecho alguien antes, con relativo éxito, y si es así, y si hay información de eso, en buena hora. Si hay poca información o de repente nada, entonces va a ser menos probable que el tema prospere. Entonces eso nada más les comentaría, los dos temas creo que pueden hacerse, pero ustedes decidan si van a cumplir con esos requisitos, ¿no? Sobre todo que tengan el conocimiento para poder implementarlo. ¿Sí? ¿Te entendió? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra persona? ¿Algún otro grupo? Ya sé que nos pasamos de la hora, pero este, para, para terminar, no sé si hay algún otro grupo que quiera participar. Me falta, bueno, había apuntado los temas de los grupos Maldonado García, Cano Vizcarra, bueno, un tema, Alayo Tacilla, ¿no? Dos temas, Ortega Robles, un tema, y me falta Torres Najarro. No sé si ustedes tienen ya o todavía lo van a discutir. A ver, ¿quién tengo acá? Sí, Naeli y Yesimi, ¿están?
Bueno, las veo conectadas, pero no las escucho. O los escucho. No, bueno, ok. Nada, solo para recapitular, Profesor, ¿me escucha? ahora sí te Que tenía un escucho. problema con mi audio. Cuéntame, a ver. ¿Tienen algún tema o todavía están Ya discutiendo? estamos, nos vamos a reunir recién hoy día para acordar el tema todavía. Ya, perfecto, está bien. O sea, no es una obligación que ya lo tengas, a uno de tus compañeros ya lo tienen, está bien, tienen algunas ideas, hay que validarlas, no hay ningún problema. Lo importante es que para la otra semana ya lo tengan, ¿ya? Entonces, sí les pido por favor que se ciñan a ver, ¿dónde está el compartir? Acá se me perdió, acá está. Que se ciñan al formato, ¿no? Que se tiene. A ver si lo puedo mostrar. Acá está, bueno, entramos al site del curso otra vez. Ahí estoy proyectando, ¿no? En documentos de curso tienen en la unidad uno semana uno tienen este formatito. Es una guía realmente, ¿no? En donde, ya lo había abierto hace un momento, que es este de acá, sí, que tiene, bueno, que pongan el tema, que pongan ¿no? el sustento del tema, ¿no? Acá, como bien dice, debe considerar información estadística, sería ideal que ya tengan estadísticas que evidencien el problema. O sea, yo quiero proponer ese tema porque va a solucionar una problemática real que está pasando hoy, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Pueden ser, ahora, estos sustentos pueden ser libros, tesis, artículos académicos, artículos que menciono acá, tener en cuenta los siguientes criterios, ¿no? Los tesis y los libros que vayan a usar tienen que ser, no pueden ser de hace 10 años, tienen que ser recientes. La idea es que el problema todavía esté vigente, 5 años como mucho. De preferencia en inglés, ¿por qué? Porque hay mucha información, hay mucha más información en inglés que en español, o en portugués también puede ser, porque en el caso de Brasil, que es el país más cercano que tenemos, tienen bastante más investigación que nosotros, entonces podrían tener información más vigente. Si alguien sabe de portugués, en buena hora, y no inglés. Artículos científicos, esto es si son tesis, libros académicos. Si son artículos, si son máximo 3 años de antigüedad. O sea, estamos en 2026, estamos hablando de 2023 para adelante. Ya más atrás, de preferencia no, ¿no? Que sean artículos que tengan aporte, o sea, que no sean... Hay artículos que solamente hacen una recopilación de información y hacen un resumen. Esos no, esos son artículos de revisión. Lo importante es que tengan artículos que generen una propuesta y que validen esa propuesta, ¿no? Que no, que pueden ser conferencias, congresos, resúmenes, ¿no? Que de preferencia hayan sido publicados en una revista que esté indexada. Bueno, van a ver a lo largo de este módulo algunos talleres específicos que se les van a dar para identificar si una revista es indexada o acceder a los metabuscadores para encontrar los artículos, y que estén en el cuartil Q1 y Q2, que básicamente son las revistas se clasifican en diferentes cuartiles. Cuartil 1 y 2 son los mejores, vamos a decir, los que tienen investigaciones más serias, más fundamentadas y de varios temas. Y el cuartil 3 y 4 también son buenos, por supuesto, ya el hecho de estar calificado ya es bastante, pero el cuartil 3 y 4 son revistas que no tienen tanta exigencia, igual son buenos. No es ideal, sería que sea con único 2, pero no necesariamente. Bueno, poner el objetivo general del tema, ¿no? Indicar claramente cuál es el aporte, si es un sistema, una aplicación, un modelo, ¿no? Objetivos específicos que voy a conseguir, que es la subdivisión del general, y las referencias. O sea, es un documento por cada tema, ¿no? En un documento ponen varios temas, pero digamos con esta estructura cada tema, y lo discutimos en la próxima sesión. La idea de la próxima sesión, entonces, empezamos ya directo en la sesión que tenemos creada para nosotros. Empezamos a las 7, ¿ya? Máximo voy a pasar lista a las 7:20, espero, así que por favor llegue temprano. Y empezamos con cada grupo. Lo ideal es que todos estén conectados hasta perdón, a las 7 no estoy hablando, a las 10, eso, a las 10. A las 10 empezamos de frente hasta la 1, y vamos a revisar por bloques, digamos, revisamos los temas de cada en esta primera sesión. Más adelante revisaremos los capítulos, cómo vamos avanzando, pero la idea es que todos estén conectados de 10 a 1, ¿no? De 9 a 10 tenemos siempre el espacio con el profesor Edward, donde va a impartir la parte teórica, así que nos conectamos a su sesión o a la sesión de la clase, como hicimos hoy día, y a las 10, de 9 a 10, y a las 10 ya pasamos a esta sesión
y nos dedicamos a ver los trabajos y los avances. Listo, eso sería todo por ahora. Uno de los tips también adicionales que tengo es que a veces se nos complica hallar un tema, ¿no? Entonces, una de las sugerencias también es que busquen en algunas tesis, busquen en algunos papers que existan, o unos artículos de investigación, siempre en la última parte que dice conclusiones y recomendaciones. Ya muchas veces los investigadores al final dicen, ¿no? No, o sea, como conclusión, ¿no? Se consiguió demostrar que la técnica tal y hubo resultado, pero sería mejor o sería mucho más valioso si aplican tal o cual técnica. Entonces, ese es un candidato para un tema. Es decir, están tomando como base ese tema, pero van a mejorarlo a sugerencia de los mismos investigadores aplicando tal o cual cosa. Entonces, su tema sería aplicación de ese tal o cual cosa al contexto similar. También pueden sacar temas de ahí, de las conclusiones y recomendaciones que los investigadores hacen o alumnos en sus tesis o en los papers que puedan encontrar. Si ya tienen un tema definido, como algunos, en buena hora vamos a llevarlos adelante, a verificarlos, pero si tienen oportunidad o están en esta disyuntiva de qué tema usar, pueden también usar eso de insumo, ¿no? De una investigación ya hecha, ver al final cómo los mismos investigadores sugieren mejorar aún más esa investigación, ¿de acuerdo? Listo. Les agradezco entonces, disculpe que los hayamos pasado un poco del tiempo, la otra semana esperaremos terminar a tiempo, ¿no? La una para todos. Listo, que tengan buen fin de semana. Cuídense y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego, profesor. Hasta Hasta luego, luego. profesor, gracias.